adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y hoy vamos a estar hablando el capítulo número 4 de la serie La historia de la redención. Y el capítulo 4 lleva como título La tentación y la caída, mis queridos hermanos. La semana pasada estábamos hablando del aparente arrepentimiento de Lucifer en el cielo, tratando de ganar nuevamente, supuestamente él quería las posiciones, pero no se había arrepentido. Y estuve leyendo un artículo y dio 6 señales que una persona puede presentar y muestra un falso arrepentimiento. Paso número 1 de una persona que dice ser arrepentida, pero no lo es que no cambia. Si no ha habido un cambio, no se ha arrepentido. Paso número 2, no tiene remordimiento de lo que ha hecho. He doesn't feel remorse. Paso número 3, se justifica su error, justifying your error. Si tú te pasas justificando el error que has cometido, no te has arrepentido. Número 4, repeating your error. Sigues repitiendo el mismo error. Si sigues cayendo over and over again, es porque en realidad no te has arrepentido. Porque una de las cosas que hace el arrepentimiento es no querer volver a hacer aquello que te ha causado traicionar a Jesús. Paso número 5, y vamos durante toda la serie, vamos a ir tocando estos 6 pasos, solo le estoy dando un adelanto. Paso número 6, looking for other side with you in your error. Mira, buscando a otras personas que se unan a ti y se unan para seguir tu error. Y paso número 6 es blaming the one you hurt. A echarle la culpa a aquel que tú has herido. No, la culpa no es mía, la culpa fue de quién, tuya. Interesante estos puntos y vamos a estar entrando en toda la historia de la Biblia donde la raza humana practica cada uno de estos pasos que hizo Lucifer en el cielo. Entonces vamos a entrar a lo que es la primera pregunta del tema. Yo se la puse en el link, a los que entraron más después no van a poder verla, so traten de seguirme, yo voy a ir leyéndolas ahora. Pregunta número 1 y quisiera que contesten, dice: ¿cuál fue la forma que Satanás tomó para entrar en el jardín del Edén? ¿Y por qué piensas que tomó esa forma? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál fue la forma? What ways he came to get en el Edén? Veo que forma de serpiente, Edwin. Forma de serpiente. ¿Y por qué tú crees que él tomó esa forma? Porque en ese tiempo era un animal bien astuto para engañar a las personas. Interesante. ¿Alguien más? Yo pienso que todos están de acuerdo lo que él tomó forma de serpiente. Ahora, ¿qué más ustedes piensan? ¿Por qué él tomó esa forma?
And I think he took that form because Adam and Eve were already warned that an angel was going to try to deceive them. So he wanted to throw them off, appearing to them as something different. Ok, so Liz está diciendo que Lucifer tomó esa forma porque ellos fueron advertidos de que era un ángel el que iba a venir a tentarlo y de esa forma él los iba a engañar porque no iban a esperar que viniera en forma de un ángel. Ellos estaban esperando un ángel, no una serpiente. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan por qué Lucifer tomó la forma de serpiente para entrar al jardín del Edén y hacer la pareja caer? De entre todos los animales, ¿por qué decidió tomar esa forma? Yo añadiendo, ¿verdad? Lo que dice Liz, porque pienso que esa era una de las, ¿verdad? De las cosas que ya ellos sabían, que él era un ángel y que podía venir a tentarlos en cualquier momento, así que obviamente pues así no se les podía presentar porque no iban a caer. Pero también dice que la serpiente era uno de los animales más hermosos incluso decía que tenía alas y eso, que tiene que ser un animal que fuera majestuoso, una cosa a otro nivel, y más que hablara, un animal que no hablaba, más que hablara, pues para ellos, por lo menos para Eva, eso tenía que haber sido bien impresionante. Interesante. Liz, did you raise your hand? My side say you're having your hand again. No, I'm sorry, I never took it off. No problem. So, dice aquí, en la historia de la redención, dice, Satanás tomó la forma de una serpiente, eso todos estábamos bien, y entró en el jardín del Edén. Esta serpiente que él tomó la forma era una hermosa criatura alada, y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, brillaba, el glows. Dice, semejante al oro bruñido. Al tú ver un animal como eso pasar por tu lado, iba a captar siempre tu atención, su hermosura. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar y comía fruta como el hombre. Pero quiero hacer otra pregunta. Y dice, ¿en qué lugar decidió Satanás que era perfecto para hacer caer a la pareja? Cuando él se transformó en una serpiente, ¿en qué lugar del jardín del Edén él escogió? ¿Y por qué ustedes piensan por qué escogió ese lugar para hacer caer a Adán y Eva? Haciendo preguntas básicas, pero después nos vamos más profundo. It was the tree of good and evil, and that was the only place that they could be tempted. Ok, Sebi dice que escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese era el único lugar en el jardín del Edén en el cual la pareja podría ser tentada. Tía, ¿tú tenías la mano? Pues yo pienso que el enemigo a través de la serpiente pues los llevó al árbol que era prohibido, pero que no le dijo, tócalo para que no mueras. Y ahí pues puso en duda la palabra de nuestro Dios. Pienso que fue ahí. Okay, Liz. You know, also I think because that was the only place that they were allowed. Satan was allowed to be at, but also in a way to say that it was Adam and Eve's fault because they allowed themselves. Well, not Adam, but Eve. She allowed herself to navigate to that area. So they can never say, "Oh, Satan brought me here." No, you brought yourself. Interesante ese punto. Les está diciendo que era tal vez el lugar donde Satanás únicamente le era permitido tal vez estar, y sobre todo que era el lugar de que si ellos llegaban y eran tentados no podían decir que fue Satanás que los llevó al árbol, sino que ellos llegaron hacia donde él. Eso no es. ¿Alguien más tiene una opinión en cuanto a esto? Miren aquí. Dice yo creo que moverlos a ellos de lugar, o sea, mover a Eva, que fue la que llegó hasta allí. Si no hubiese sido en ese árbol, que es el árbol prohibido, no hubiese sido tan fácil convencerla de llegar a ese lugar. Así que yo entiendo que él esperó allí porque él sabía que en algún momento ellos se iban a acercar al árbol y ese era el momento perfecto. No podía darle una rienda
a que al caminar hacia el árbol, pues se encontrara con Adán y cambiara de opinión, ¿verdad? Así que tenía que ser en el lugar donde específicamente Dios les había prohibido que estuvieran. Exacto. Interesante ese punto. Y era cierto porque difícilmente se le iba a hacer a la serpiente convencer a Eva, mira, estoy debajo del palo de mango, pero necesito que vueles conmigo hasta acá. Y tal vez Adán iba a intervenir en ese momento. Él estaba esperando el momento indicado. Eso me gustó, ese punto. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, Satanás se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento, y mientras estaba en el árbol del conocimiento, comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Y entonces aquí viene algo interesante. Dice, ¿cómo se sintió Eva cuando se dio cuenta de que estaba lejos de su marido? Dice la sierva de Dios, ella siguió caminando por el jardín del Edén, ¿sabes? Como son las mujeres, bien activas, bien distraídas, y siguen caminando por ahí hasta donde las lleve la mente, no sé, y que dijo, ay, ¿y cómo llegué aquí? No sé, que estaba, pues me imagino así como que, ¿y cómo habré llegado aquí? Pero es interesante este punto. Dice, ¿cómo ella se sintió, según, si leyeron el capítulo, cómo tú crees que ella se sintió la primera vez que se sintió lejos de su marido? Porque ella siempre estaba ¿con quién? Con su marido. Y esta era la primera vez que ella se sintió sola después de la advertencia de los ángeles que les dijo que había un ángel que quería venir a tentarlo y hacerle daño. ¿Cómo ustedes creen que ella se sintió? Díganme. Necesito aquí que usen su imaginación y la sierva de Dios explica, da detalles. Díganme ustedes, ¿cómo ustedes piensan? Say the question again. How do you think Eve felt when she realized that she was away from her husband? She knew that was not a good idea at one point because she felt that something was not right. But she was attracted to the tree. So instead of going back, she went forward. Bien, Sebi dice que ella como que se sintió incómoda al principio, pero a la vez sentía intriga del árbol y en vez de alejarse decidió acercarse. ¿Alguien más tiene una opinión de cómo ella se habría sentido? ¿Cómo? Me da curiosidad cómo ustedes, los que están casados, se sienten cuando están lejos de su marido. Estoy hablando de las mujeres, porque aquí estamos hablando de Eva. No podemos hablar de los hombres, porque los hombres dirían, maravillas. Pero ¿cómo se sienten ustedes cuando su marido no está a su alrededor? Ay, miren esas caras. Es más, ni me contesten. Es más, ni me contesten. Ya hasta temo por la respuesta. No, mentira. Dice aquí, miren qué interesante. Dice, Eva, en su primer momento, sin darse cuenta, dice la sierva de Dios, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. No fue que se puso wandering, era que estaba como que distraída, sino que ocupada en los quehaceres, trabajando, tratando de lograr la tarea que quería hacer, se hiciera, no se dio cuenta de que se separó de su marido. Y dice la sierva de Dios, cuando se percató del hecho, que she realized, oh, where's my husband? ¿Dónde está mi marido? Dice la sierva de Dios, tuvo la sensación de que estaba en peligro. Escuchen esto. Dice la sierva de Dios, inmediatamente que se dio cuenta que su marido no estaba al lado de ella, sintió ¿qué cosa? Peligro. Miedo. Déjenme decirle esto a ustedes. Escúchenme esto. Y quiero que piensen. Eso que sintió Eva, el mundo o las personas le van a decir que ese es el sexto sentido de la mujer. ¿Están de acuerdo? Que la gente dirían eso. Yo le voy a decir hoy a ustedes una realidad. Eso que ella sintió no es ningún sexto sentido de la mujer. Eso se llama el Espíritu Santo amonestándole a ella que hacia donde sus pasos la estaban dirigiendo corría peligro. Coge peligro. Escúchate esto. Déjenme decirle que el Espíritu Santo no vino a la tierra cuando Jesús ascendió al cielo y se quedó aquí con nosotros. El Espíritu Santo desde antes de la formación de la tierra estaba ¿en dónde? Aquí.
Porque cuando tú lees Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Y qué decía después de eso? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. El Espíritu de Dios siempre ha estado con nosotros. Y de manera activa, yo quiero que ustedes entiendan, porque en nuestro diario vivir el Espíritu Santo sigue orando en medio nuestro. Y cuando nuestros pasos se dirigen hacia el lugar equivocados, hacia una senda, un lugar, algo que vamos a correr peligro, tú vas a sentir que eso está mal. Y esa debe ser la primera y única alarma que tú tienes que tener para desistir y virar. No esperes más señales. Señor sí te las va a dar, pero la primera debiera ser más que suficiente para que nosotros retractemos hacia nuestros pasos, hacia donde vas. Pero mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, pero nuevamente se sintió segura. Ok, se sintió en peligro, pero nuevamente pensó, I got this. Yo ya tengo esto, ya me dieron la advertencia, yo no voy a caer. Tristemente, ese es el problema número uno del ser humano cuando se cree autosuficiente, cuando piensa que puede pelear una batalla sin Dios. Ya esa batalla, sin haberla tú comenzado, ya la perdiste. Interesante ese caso, ¿verdad? Dice que Eva se sintió ahora segura. Y aunque no estuviera cerca de su esposo, ya ahora se sentía segura. Dice, creía tener la sabiduría y la fortaleza para reconocer el mal y poder enfrentarlo sola. Óyeme, interesante está Eva. Dice, los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Y decía, wow, pero ¿por qué será que Dios no quiere que yo me coma esto? Se ve bueno. Se ve delicioso. Y mírense en esto, aquí va mi cuarta pregunta. Cuando Satanás vio la oportunidad para atacar, ¿cuándo fue que Satanás vio la oportunidad para atacarle y hablarle? ¿En qué momento preciso fue que Satanás dijo, este es el momento que puedo hablarle para hacerle atentar? ¿Cuándo fue? Cuando estaba separada de su esposo. Cuando estaba separada de su esposo. ¿Alguien más? Cuando estaba cerca del árbol. Cuando estaba cerca del árbol, ¿qué más? Cuando estaba admirando su belleza, la belleza de la serpiente. Cuando estaba mirando la belleza de la serpiente, ¿alguien más tiene una opinión? ¿Cuándo fue que Satanás consideró apropiado que ahora era el momento para él actuar? Acuérdense que Satanás estuvo planeando esta movida. Dime, Luis. Cuando ella se sintió segura. Cuando ella se sintió segura, Mateo. Cuando ella codició la fruta prohibida. Cuando ella codició la fruta prohibida. John, creo que estaba hablando, ¿no? Sí, pero era la misma de Mateo, de la fruta. Muy bien. ¿Alguien más? Oye, me está gustando esto. You know what? He was also observing her also. So he was keeping track of them. So he knew exactly when to do it when he saw, okay, she's by herself. She's going in that direction. He was calculating it. So Liz está diciendo que Lucifer estuvo calculando los pasos de cada uno de ellos, esperando el momento apropiado, mirando qué cosas les gustaba a Eva y qué cosas les gustaba a Adán, qué cosas les atraía a cada uno de ellos, estudiando meticulosamente para esperar el momento apropiado. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, vio que el árbol, aquí estoy hablando de Eva, que era agradable y razonaba consigo mismo acerca. Esta era Eva sin ser tentada. Esta era Eva solita, ella solita pensando. Dice, ¿por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de sus frutos o lo tocaran? Ella se estaba ahora questioning, se estaba preguntando por qué Dios le había prohibido eso. Miraba el fruto y no se veía nada, absolutamente nada malo en él. Esa era la oportunidad, dice la sierva de Dios, de Satanás. Se dirigió a ella cuando ella estaba dudando o preguntándose por qué Dios me lo habrá prohibido. Y dice, se dirigió a ella como si fuese capaz
de adivinar sus pensamientos. En el momento en que ella estaba pensando sobre eso, ahí le habló. Este es el momento. Y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Así con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba, porque ningún animal en el huerto, ¿qué pasaba? Hablaba. Ninguno hablaba, y esta era la primera vez que veía una serpiente hablar. Esta serpiente, dice, la alabó por su belleza. Óyeme, ¿y qué mujer no le agrada que le diga qué bien tú quieres ese vestido? Mira ese peinado. Eso no es. Los halagos es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien te halaga, porque con qué intención tienen esos halagos. Esa era la intención de Lucifer. Y miren esto, interesante. Dice, la serpiente la alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó a ella desagradable. Óyeme, es como que me digan, Edwin, qué guapo te ves. Y yo le digo, ay, a la verdad que tú tienes buena vista porque estás en lo correcto. ¿Me entiendes? Algo así como que uno se siente bien. Y dice, pero estaba sorprendida. Eva todavía no podía entender porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. Ella decía, ¿cómo es posible que si Dios no le dio a ningún animal la capacidad de hablar, este animal esté hablando? Eso era otra pregunta más que tenía. Primero se preguntó por qué Dios le prohibió el fruto y ahora se estaba preguntando cómo es que un animal puede hablar. Y ahora te quiero hacer una pregunta, y aquí tal vez pueden haber diferencias, esperamos que no. ¿Qué es para ti la curiosidad? ¿Qué significa la palabra curiosidad? A ver. I think the word curiosity means to be intrigued about something, to go further than what you see in front of you. Les dice que es cuando uno siente intriga por algo y quiere ir a ver qué es. ¿Qué más? Ay, mira, como miran a sus hijos o a su esposo. No, ellos no son curiosos. Díganme para ustedes, ¿qué es curioso? A ver. Edwin, yo quisiera añadir que en el caso de Adán y Eva, todo fue por fe. Cuando digo esto es porque Adán y Eva no vieron la creación. Cuando ni siquiera Adán vio cuando Dios creó a Eva. Todo era por fe. Entonces, cuando ellos están en el huerto del Edén, es como de la noche a la mañana tú estás ahí. Tú no sabes cuándo tú comenzaste. Dios te creó. En otras palabras, Dios creó a Adán y Eva adultos. Eran hombre y mujer, no empezaron como un bebé ni nada de esas cosas. Todo fue por fe. Entonces, en cierta manera, cuando Adán y Eva pecan, todo en cierta manera como que desconfiaron de Dios porque es que por la fe, porque ellos ellos creen que Dios los creó a ellos, pero es por fe. Es como, por ejemplo, mi mamá. Yo sé que ella es mi mamá porque ella me dijo que es mi mamá, pero yo realmente no me acuerdo cuando yo nací, porque yo era un bebé, yo no tenía ningún conocimiento. Ese conocimiento lo adquirí después. Con Adán y Eva, ellos fueron creciendo en la fe, creyendo más en Dios, porque ellos no tuvieron, en cierta manera, ellos no se dieron cuenta cuando empezaron. En el caso de Adán y Eva, por ejemplo, en el caso de Eva, que ve que la serpiente habla, es posible que quizá ellas se hubiesen dicho, wow, pero quizá esto es algo nuevo. Claro, a ellos se le advirtió ya, los ángeles se sentaron con ellos y le advirtieron de que había un enemigo que quería destruirlo, que quería hacerle daño, porque ya ellos no eran tan inocentes. Los ángeles sí le comunicaron. Lo que pasa es que a veces cuando leemos la Biblia, leemos Génesis, pensamos que eso pasó de la noche a la mañana. Eso tuvo tiempo. Hubo un tiempo en que ellos hablaban con Dios cara a cara y se sentaban y Dios le contaba. Pero quién sabe si fue que le faltó la fe, porque todo era por fe. Ellos no estuvieron al principio, pero no tuvieron conocimiento exacto de todas las cosas como Dios la creó. Interesante. Muchas gracias, Genaro. Kia, veo la mano. Pues, Edwin,
Ellos tuvieron una gran bendición, Edwin, y fue que Dios los hizo y los puso en el Edén, como sabemos, como nos dice el relato del Génesis. Pero ellos tuvieron una gran bendición y era que ellos podían hablar cara a cara con Dios. No había pecado. Eso es una gran bendición que todavía nosotros no lo tenemos. Otra es que ellos sí habían sido advertidos por los ángeles. O sea, cuando ella se acerca a ese árbol, pues ella no creyó que iba a haber peligro, pero cuando a ti te advierten algo o nos lo advierte la palabra de Dios y nosotros ya entra la curiosidad, como dice usted, pues deja ir poco a poco, pero nosotros creyendo humanamente que no nos va a pasar nada, pero el enemigo se las trae y ahí fue lo que pasó. Ella se alejó primero de Dios, luego de su marido. El marido es la otra parte pues dentro del matrimonio, si se puede decir así. Ella se alejó y el enemigo dice, espérate que por aquí que voy a hacer el camino. Pero sí ella, pues al ver esa curiosidad, pudo haber metido, pensamos que pudo haber metido una cajera y llegado donde el marido, pero se quedó. Cuando nosotros nos quedamos viendo la tentación de diferentes maneras, es cuando nosotros tenemos patitas, como dicen en percha, patitas para que te quiero huir. Pero lamentablemente, Edwin, no lo hacemos. Muy bien. Yoneida, ¿viste tu mano alzada? Yo sinceramente soy una persona bastante curiosa. Yo me pongo en la posición de Eva y yo pienso que yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Porque primero que como ella pensaba que tal vez Satanás le iba a engañar, era como la forma de un ángel. Pues para ella, pues yo estoy pensando en que si viene un ángel que yo no conozco, pues ese es el que yo no le puedo hacer caso. Y lo que hizo Eva de pensar como que ¿por qué será que Dios nos dijo que no podíamos comer de este árbol? No sé, es que como yo soy tan curiosa, yo siento que yo hubiese hecho tal vez las mismas preguntas y hubiese tal vez cometido el mismo error, porque que te hablara una serpiente, que era un animal súper majestuoso, es a veces cuando nosotros vemos cotorras que hablan y nos quedamos ahí enlembados, o cuando vemos un animal que es bien hermoso, nos quedamos como que embobados. Y yo pienso que a ella le pasó esto mismo, como que se embobó y las palabras que empezó a usar Satanás, que eran verdad, ¿verdad? Con mentiras, pero utilizaba palabras que eran ciertas, pero entonces le metía esa mentirita que tal vez eso la confundió. Interesante. Muchas gracias, Yoneida. Miren, voy a hacerle una pregunta. Y quiero que me digan ustedes sí o no. ¿Cuántos de ustedes piensan que la curiosidad es malo? ¿Sí o no? No Yo pienso siempre. que no, depende hasta dónde nos lleve nuestra curiosidad. Eso yo quería, porque hay gente que dice sí, 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 y otros que no, no, no. Miren la definición de curiosidad. Curiosidad es el deseo de saber o averiguar una cosa. Imagínense, yo quiero aprender sobre la anatomía del cuerpo. Tengo la curiosidad y eso me mueve a estudiar sobre eso. ¿Esa curiosidad fue mala? No. ¿Dónde la curiosidad es mala o es peligrosa? Cuando hubo una advertencia de que no debías hacerle eso. Entonces ya ahí la curiosidad sí te pone en peligro, porque también dice la curiosidad es el deseo que tiene una persona de conocer o averiguar un asunto ajeno, que se le dijo que no, Ajeno. que no le concierne y no es su inconveniencia. Ya ese tipo de curiosidad sí es peligrosa, porque ella sí fue advertida del peligro que había. Se le amonestó que la esperanza de toda la humanidad estaba en que ellos tenían que pasar una tentación. ¿Cuántas? Una. Lo estudiamos la semana pasada. Ellos iban a ser tentados ¿cuántas veces? Una vez. Tenían que estar juntos para subsistir.
tenían que llevar esa carga juntos y si lo lograban, Lucifer nunca jamás iba a tener acceso para hacerle daño o tentarlo alguna otra vez. Solo tenían que pasar una prueba. Así, fueron amonestados. Y ahora Eva tenía la curiosidad sobre algo que recibió una advertencia. Esa curiosidad es mala. Y miren lo que dice la sierva de Dios en cuanto a ese tipo de curiosidad que sintió Eva. Dice la sierva de Dios, en vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. Es como el que tiene un vicio de tomar y estás en una barra. No, yo voy a estar con mis amigos, pero no voy a tomar. Cuidado. Dice la sierva de Dios que Eva decidió quedarse hablando ¿con quién? Con la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizaría a la serpiente como un medio. Ella no se imaginaba que Lucifer pudiera ser capaz de hacer eso. Dice, era Satanás quien hablaba y no la serpiente. Eva estaba encantada, estaba halagada, infatuada, tenía una mezcla de sentimientos. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente, hubiera tenido la forma de los ángeles y se les pareciera, se habría puesto en guardia. Pero Lucifer, al tomar otra imagen, ahí fue. Y aquí está el problema de nosotros, que nosotros a veces pensamos que sabemos cómo el enemigo nos va a atacar. Nosotros pensamos y sabemos y decimos, yo sé por dónde el enemigo me va a tentar. Y como ya yo sé cómo lo voy a hacer, no voy a caer. Cuidado. Porque Eva teniendo ese tipo de presunción, mira cómo se quedó hablando con él. Interesante esto. Entonces dice, ¿qué debió haber hecho Eva y qué terminó ella en realidad haciendo? Eva debió haberse ido de allí, ¿verdad? Debió haber huido. Pero dice la sierva de Dios, pero esa voz extraña debiera haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. ¿Cómo es posible que ella debió correr a donde Adán? ¿Y cómo es posible que esta serpiente puede hablar? Pero en cambio, dice que Eva se puso a discutir con la serpiente. Y algo que, y no quiero sonar sexista, pero algo que tiene más de generaciones es que muchas veces las mujeres son buenas en ponerse a discutir y a veces no. Déjenme analizar, y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque tratamos siempre de en una conversación ganar la batalla, y muchas veces tratando en una conversación to get a point, de señalar de que sé más o sé algo, seas tú el que termines que tentado y cayendo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dice, ¿qué idea quería introducir Satanás a Eva? ¿Qué era lo que Satanás quería que Eva comenzara a creer? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué idea quería introducir Satanás a Eva? That God was wrong, that he was not his friend. De que Dios estaba equivocado, de que Dios no era su amigo. La idea de duda. Muy bien, ponerle la duda a Eva. ¿Qué más? Dice aquí, la sierva de Dios dice, Satanás quería introducir la idea de que al comer del árbol prohibido, recibiría una nueva clase de conocimiento más noble que el que había alcanzado hasta entonces. Y era como decía el hermano Genaro, ellos solo habían conocido lo que Dios les había enseñado. Y constantemente Dios venía y ellos, ¿y cómo trabaja esto? Y ellos solo sabían lo que el Señor únicamente les había enseñado. Su conocimiento únicamente estaba limitado a lo que el Señor quería que ellos supieran. Dice aquí, esa ha sido su especial tarea con gran éxito desde su caída. Inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado y no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Y muchos hermanos en la iglesia a veces se alejan de la iglesia tratando de buscar algo nuevo en la Biblia. ¿No han visto eso? Un nuevo conocimiento, o le llaman una nueva luz. Y buscando cosas nuevas, ajenas a lo que ya el Señor nos ha revelado, muchos hermanos terminan alejándose de la iglesia.
Interesante ese pensamiento. Dice, Satanás pretende inducirnos a desobedecer los mandamientos de Dios para hacernos creer que están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. ¡Wow! Para hacer más que los adventistas. Claro. Dice, esto es una pura suposición y un engaño miserable. Siempre estamos aprendiendo, pero nunca somos capaces de llegar al conocimiento de la verdad solos. ¿Escucharon eso? Todos los años de tu vida siempre vas a aprender algo nuevo, pero el conocimiento de la verdad únicamente lo obtendremos por Cristo Jesús, a través de su palabra. Ahora, pregunta número 8. La voluntad de Dios era que Adán y Eva nunca conocieran ¿qué cosa? ¿Qué era lo que Dios no quería que Adán y Eva conocieran? El pecado. El pecado. Bien, el mal. Dice, no era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento de lo que era el mal. No había necesidad para ellos conocer eso. Eso no es. No había ninguna necesidad. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Con esto, Satanás presentó a Dios como un mentiroso. Insinuó con osadía que Dios los había engañado para evitar alcanzar una altura de conocimiento igual a la suya. Dios dijo, si coméis, moriréis. La serpiente dijo, si coméis, no moriréis. Yo le voy a decir algo a ustedes, a los que somos padres, porque este concepto lo viene a entender ahora que soy padre. El que tú limites a tu hijo que conozca el mal, ¿es malo? No. Imagínense ustedes exponiendo a sus hijos a ciertas imágenes que no debieran ver ahora, a temprana edad, ¿verdad? Siempre hay cosas que tú vas categorizando. Este no es el momento para que mi hijo se exponga a este tipo de vida, a este tipo de cosas. Entonces, de manera para protegerlos, como padres, ¿qué hacemos? Evitamos que ellos logren ver ese tipo de cosas, ese tipo de vida, ese tipo de acciones, ese tipo de sustancias. Logramos poner a nuestros hijos en una burbuja que aunque todas esas cosas existen, pero para nuestros hijos no existen porque nunca han oído, visto o sabido de ellas. Y eso era lo que Dios quería hacer con Adán y Eva. Es cierto que hubo una guerra en el cielo, que el mal surgió, pero no había necesidad para que Adán y Eva supieran de eso, porque Dios había creado un mundo perfecto en el cual esa situación no los afectaba a ellos. Interesante ese punto. Y ahora dice aquí, ¿qué beneficios obtendrían según Satanás si comían del árbol? Satanás afirmó que por comer del fruto del árbol prohibido habían adquirido la capacidad de hablar. Él dice, mira, yo una serpiente que no hablaba, me comí ese aguacate o lo que fuera la fruta esa, y mira para allá, ahora no dejo de hablar. Me convertí en un loro, mira cómo hablo clarito. Y dice, insinuó que Dios no cumpliría su palabra, que era solo una amenaza de parte de Dios para intimidar a Adán y Eva que no comieran y impedirle lograr un gran beneficio. Además, les repitió nuevamente, no morirás. La fruta, ahora les quiero hacer una pregunta, aquí quiero que se enmutezca y me conteste. La fruta que Eva ingirió, ¿fue ella la que la tomó del árbol o la serpiente se la dio? ¿Qué ustedes piensan? La serpiente se la dio. Sí, tenemos aquí la serpiente se la dio. ¿Alguien piensa que Eva la agarró del árbol y se la comió? Veo una que sí. ¿Alguna otra opinión? O se la encontró en el piso. Ay, mira, se cayó del árbol, déjame comérmela. ¿O algo así? Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, el tentador, la serpiente, arrancó el fruto y se la alcanzó a Eva. Muchas veces tú puedes estar al lado de la tentación y por ti tú no darías la iniciativa. Pero ¿qué hace Satanás? Le voy a dar un ejemplo. Es como tú vas a la barra y hasta ahora tú no has tomado, ¿verdad? Te has abstenido. Pero ¿qué hace tu amigo? Ah, yo te pago el trago. ¿Y qué hace? Te lo extiende. Ah, ya ahí es diferente. Porque ahora uno tratando de ser cortés, ¿qué hace? Para no ofender al amigo, ¿qué hace? Lo agarra. Y así hizo Eva. Ay, está tratando de ser una amistad con la serpiente, entablando una conversación y ahora la serpiente se la da. Ve que la serpiente habla, no se ha muerto.
Ve que la serpiente dice que ha adquirido poder. Dime, Liz. But also, you know, that could have been also in case she went back and been like, oh, wait a minute. He also did that, like saying, here, let me not give her a chance to think about it twice. Take it. And he plucked it and gave it to her. Ah, interesante. Dice, se la dio antes de que tuviera second thought, segundas ideas y se arrepintiera de no comérsela. Y ahí se la puso. Buen punto. Y pero mírense en esto. Tan pronto. Edwin, Dígame, Genaro. pudiera quizá añadir que cuando Satanás le dice, mira, nada ha pasado conmigo, puedo hablar, pero realmente Satanás le ocultó una gran verdad. Él fue expulsado del cielo. Entendemos que el jardín del Edén tuvo que haber sido una belleza enorme, algo bellísimo, pero el cielo tiene que ser el doble o 4 veces mejor que la tierra. Y Satanás no le dijo eso. Simplemente, mira, yo puedo hablar y eso, pero no le dijo que yo fui expulsado de allá del cielo. Imagínense ¿por qué no le dijo eso? Es lo mismo que pasa con las tentaciones. Al principio se ven muy lindas, pero detrás hay algo que te va a destruir. Interesante ese punto, porque Satanás no te va a decir las consecuencias de tus acciones, las cuales él ya conoce. Interesante. Ahora, tan pronto Eva tomó la fruta en sus manos, ¿murió? Teniéndola en la mano, ¿murió? No. Ahora estaba mirando y decía, espérate, Dios dijo que no la toque, no coma de ella. La serpiente la estaba tocando y comiendo y no le pasó nada. Es más, y ahora hasta habla. Yo la tengo en mis manos, la serpiente me la dio. ¿Será que la serpiente está diciendo la verdad? Y da la mordida. Cuando Eva muerde la fruta, ¿se murió? No. Dice la palabra de Dios que inmediatamente surgió un cambio en ella. Aquí está. Aquí le voy a hacer esta pregunta. Es cierto que no surgió un cambio en ella, pero inmediatamente, mientras leí la historia de la redención, me di de cuenta de algo. Inmediatamente, tan pronto ella comió la fruta, se convirtió en algo. ¿Qué ustedes creen que ella se convirtió? En agente de Satanás. En un agente de Satanás. Muy bien, Genaro. Dice la sierva de Dios, tan pronto ella mordió la fruta, Eva se transforma en la tentadora. Porque déjenme decirle que Eva comenzó a coger frutas. Mira lo que dice aquí. Buscó a su esposo con las manos llenas de frutos prohibidos. No le llevó una fruta. ¿Cuántas le llevó? Vamos a hacer un pie de esto y nos vamos a altar esta noche. Mira, le llevó varias frutas ahí agarradas en sus manos. Imagínense en esa escena. Y dice, y le habló acerca del sabio discurso de la serpiente. Ya no hablan de la sabiduría de Dios. Ahora hablan de la sabiduría de la serpiente. Fíjate esto. Y dice, y manifestó su deseo de llevarle inmediatamente junto al árbol de conocimiento. Mira, vente para acá, que aquí es donde está lo bueno. Tan pronto como Eva, mira lo que dice la sierva de Dios, tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. Adán no cayó porque Satanás lo tentó. Adán cayó porque Eva fue la que lo tentó. Ay, que me espera. Mira aquí la decisión, porque Satanás no tuvo que ver nada con la caída de Adán. Eso no es. Satanás únicamente tuvo que hacer caer a su esposa. Y aquí es donde yo quiero que profundicemos. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos a utilizar ese tiempo para profundizar en ese punto. No me va a dar tiempo de terminar este capítulo, que está bueno, pero vamos a estudiar este punto. ¿Cuál fue la reacción de Adán a ver que Eva comió el fruto prohibido? ¿Cuál fue la reacción de Adán? Una expresión de tristeza. Tristeza. ¿Ustedes creen que Adán habrá hecho fiesta, celebró, ahora se va a morir Eva? No, no. Adán amaba de una manera inexplicable a Eva. El amor que sentía Adán por Eva era un amor
genuino y era un amor grande. Y les voy a probar qué tan grande era. Mira lo que dice aquí la sierva de Dios. Vi que la tristeza, aquí está la sierva de Dios viendo la escena, dice, vi que la tristeza se insinuaba en el rostro de Adán. Adán sabía que Eva había cometido un ¿qué? Un pecado. Un pecado. No era un error, fue un horror. Parecía Adán temeroso y atónito. No podía comprender que su esposa había hecho lo que el día anterior le prometieron a los ángeles que no iban a hacer, a desobedecer. ¿Eso no es? El capítulo pasado, los ángeles le advirtieron y ellos prometieron, no vamos a caer. Y mírense en esto. Al parecer había una lucha en la mente de Adán. Ahora Adán tenía que tomar una decisión. La forma de pensar de Adán es totalmente diferente a la de Eva. Quiero que entiendan esto. El proceso de la caída de Eva fue totalmente diferente al de Adán, pero el resultado fue el mismo. Y mírense en esto. Dice aquí lo siguiente. Le dijo a Eva que estaba él casi seguro de que se trataba del enemigo contra el cual se los había advertido, y de ser así, ella debía morir. Adán sabía, ya descubrió que esa era la amonestación de los ángeles, ¿sí o no? Ya Adán sabía que ella había fallado, y hasta Adán sabía y le dijo a ella, la sentencia tuya es clara, tú vas a morir. Y mírense en esto, la mujer le aseguró que no sentía efectos dañinos. Mira, me siento bien. Es más, me siento mejor de lo que me sentía hace unos minutos atrás antes de haberla comido. Sino una influencia placentera. Y le insistió, Adán, créeme, come, come. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque cuando nosotros decimos que amamos a alguien, tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y aunque nosotros sepamos que hemos caído y tal vez hemos fallado, hemos cometido un error, no debiéramos nunca ser la razón para que alguien caiga. Escúcheme bien esto es sumamente importante. Nunca debiéramos ser la razón para la cual alguien caiga o cometa un pecado el cual Dios ha prohibido. Es sumamente eso importante que lo tengamos claro. Dice, Adán comprendió perfectamente, dice la sierva de Dios, que su compañera había transgredido la única prohibición que se le había hecho como prueba de su fidelidad y su amor. Adán tenía todo el mensaje claro. Es más, si ella hubiese estado allí con Eva, él no le hubiese permitido comer el fruto. ¿Entienden eso? Si Eva hubiese estado hablando con la serpiente y Adán hubiese estado ahí, Adán tenía claro el mensaje. No le hubiese dado la oportunidad de arriesgarse. Pero tristemente, en la situación que se encontraba Adán, estaba viendo a la mujer que amaba que había fallado. Que ahora merecía morir. Que Adán no podía comprender cómo es posible que solo nos dieron una prueba. Una prueba que si nosotros teníamos la victoria, íbamos a ser felices por la eternidad. Eso no iba a cambiar. Y mírate esto. Dice, Eva argumentó que la serpiente había dicho que no iban a morir. Y sus palabras debían ser verdaderas. Ahora, Eva le está incitando a Adán que le tienen que creer a la serpiente y no a Dios. ¿Ustedes están escuchando esto? Mira cómo Eva ahora estaba siendo ministrada por el enemigo. Y ahora ella le estaba diciendo, no, la serpiente me dijo esto y eso tiene que ser verdad. Ahora Adán tiene que creerle a la serpiente y no a Dios. Eva, entonces dice, porque no sentía señales de desagrado de Dios. Si fuera falso, estuviera ahora enferma. Sino ahora siento una influencia placentera como la experimentaban los ángeles según ella lo imaginaba. Pregunta que yo les hago, ¿cuál fue la decisión de Adán hacer? ¿Y qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué decidió ahora Adán hacer? ¿Comer o no comer? ¿Y qué fue lo que lo impulsó a él a tomar esa decisión? ¿Qué ustedes piensan? No escucho si están hablando. No, he decided to eat.
although he knew that it was wrong because he had full understanding of what she had just done, but he didn't trust God enough to do some type of provision for him or for her. So he allowed himself to be blinded by the love he had for her instead of trusting God that he would be able to do something to save them. Prácticamente está diciéndoles que Adán se dejó llevar más por el amor que sentía hacia ella que el que sentía por Dios, que confiar en Dios. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué decidió Adán hacer? ¿Y por qué tomó esa decisión? Echar su suerte con la mujer. Echar su suerte con la mujer. Sí, desafortunadamente. Dice la sierva de Dios, dice, Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado. Pero ya todo estaba hecho. There was nothing that he could do about that. Él no podía cambiar el hecho de que ella se alejó de él y comió, porque ya el suceso pasó. Entonces tenía que tomar una decisión, dice la sierva de Dios, y dice, debía separarse de aquella cuya compañía tanto amaba. Él entendía que la decisión correcta era que él iba a terminar separándose de ella, pero la amaba mucho. Y dice, ¿cómo podía permitir separarse de alguien que amaba? Nunca había surgido una separación. No había necesidad de eso en el planeta Tierra. Dice, su amor por Eva era intenso. Y totalmente desanimado, resolvió compartir su suerte. Que lo que le vaya a pasar a Eva, me pase a mí. Interesante esa forma de pensar de Adán, porque los ángeles caídos, cuando Lucifer les dijo que se unieran a él para hacer caer las parejas, los ángeles caídos le dijeron, lo que te pase a ti, que nos pase a nosotros. Esta misma forma de pensar no es de Dios. Que lo que te pase a ti, me pase a mí, eso no es de Dios. Y mírense en esto. Dice, razonaba que Eva era parte de sí mismo y si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. Le faltaba fe en su misericordioso y benevolente creador. Déjenme decirte que el problema que tenía Adán era que amaba más a Eva de lo que amaba a Dios. ¿Se puede llegar a amar a alguien más que a Dios? Sí. Escúcheme lo que estoy diciendo. ¿Se puede amar a alguien más que Dios? Sí, por eso es que mucha gente sigue al enemigo, porque aman más lo que él les promete que lo que Dios nos ha prometido. Interesante ese punto, ¿verdad? Y ahora él prefería darle el mismo castigo y Adán no podía entender que tenía que confiar en Dios. Que Dios era misericordioso y benevolente. Que Dios podía haber hecho algo. O decir, ¿sabes qué, Dios? Esto pasó. Sabemos que no pudo haberlo hecho. ¿Qué vas a hacer para ayudar? Él pudo haber hecho eso. Pero ¿qué decidió? Compartir la misma suerte de Eva con él. ¿Alguien tiene una opinión en cuanto a esto? Sí, fíjate, ¿me oye? Sí, te escuchamos. Mira, lo que yo estoy pensando es que cuántos de nosotros vamos a pasar por esa misma situación en el tiempo de la persecución, cuando Jesús dice que el que ame a padre, a madre, esposa o hijo, más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántos de nosotros haremos como Adán y echaremos nuestra suerte a la perdición porque amamos a fulano o a sutano más que a nosotros? Es una decisión bien difícil. Por eso el Ellen G. White dice que en eventos finales, que para el tiempo de la crisis final, nosotros tenemos que tener una fe inconmovible. Porque si nosotros, ¿cuánto nos daríamos nosotros los padres
por nuestra esposa o por nuestros hijos, ¿estaríamos dispuestos a darlo todo como lo dio Adán? Es la pregunta. Punto. Gracias. Mírense en esto. Dice, ¿qué cosas Dios... Edwin, Dígame. perdón, yo quería decir algo, No, dígame. que cuando Adán ve a Eva, él dice unas palabras que tenemos que mantener en mente. Él dijo, esta es cuerpo de mi cuerpo, sangre de mi sangre. O sea, él se identificó tanto con Eva, cosa que no podía hacer con el creador. No sé si estoy siendo claro con lo que quiero decir. Eva era otra persona con quien él podía conversar, aunque él conversaba con Dios cara a cara, pero tú estás hablando de alguien superior a ti. Eva no, Eva era uno con él, era carne, era alguien que él podía decir, por eso que él dijo, esta es carne de mi carne, cuerpo de mi cuerpo. Y entonces, imagínense, para Adán fue algo tremendo que salirse de que Eva dejara de existir. Ese pensamiento, ese dijo, no, esto no es posible. Yo amo tanto a esta mujer, no, jamás. Y le faltó la fe en Dios, porque Dios pudo haberle hecho otra Eva. Pero aún así no, es que él por eso, él decidió echar su suerte e irse así con Eva, porque es que la amaba demasiado, era carne de su carne. Interesante ese punto. Y tristemente, muchos de nosotros, en el tiempo de fin, lo que amemos más, escúchenme bien, lo que amemos más que a Dios será la causa de nuestra caída. Voy a repetir estas palabras. El tiempo tristemente se me ha agotado. Vamos a tener que continuar la semana que viene en el área del libre albedrío, porque no quiero volar en esta parte que es sumamente importante y sé que ha causado un poquito de controversia entre muchos hermanos entender la absoluta gracia del libre albedrío, cómo Dios ha sido justo en cuanto a ese punto. Pero quiero decirte para que te vayas con este pensamiento. Lo que ames más que a Dios será la causa de tu caída en el tiempo del fin. Edwin, Yes. that's why we have to be careful, especially when we're a parent, because I think we're the ones that feel it the most. A lot of times we think that our kids are ours, not realizing that they were just lent to us, not for us to keep, for us to raise them in God's path. You know, Liz, thank you for sharing that. Yo le quiero agradecer a Liz por compartirle eso, porque es sumamente importante, porque nosotros los que somos padres, a veces pensamos que los hijos son nuestros. Y no entendemos que es como dice Liz, que Dios solo nos los ha prestado. Y muchas personas, el amor hacia sus hijos está por encima de Dios. En el punto tal que preferimos esconder y ocultar los pecados de nuestros hijos con tal de que ellos sigan a nuestro lado. Para que nuestros hijos no se vayan, estamos dispuestos a tapar ciertos pecados. Y muchas veces, ahora no me acuerdo exacto dónde se encuentra la cita, que dice que aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que esté dispuesto a darla, la obtendrá. ¿Qué quiero decir con esa cita en este punto exacto? Es lo siguiente, mis queridos hermanos. Cuando tú entiendas en el tiempo de final que lo que importa es obedecer y confiar en Dios, no importa que en parte de esa fe tú pierdas a tus hijos, el Señor te los devolverá. Esa es la esperanza. Pero si tú queriendo salvar a tus hijos, niegas a Dios, aquellos que quisiste salvar, es lo que causaste que se perdieran. ¿Están entendiendo ese punto sumamente importante, padres que me escuchan? Porque muchas veces vamos a estar dispuestos para tratar de salvar a nuestros hijos, negar a Dios. Y si hacemos eso, ojalá que ninguno de nosotros cometamos ese error. El día que nosotros tratando de salvar a nuestros hijos, le demos la espalda a Dios, va a ser la causa para que nuestros hijos se pierdan.
Pero si nosotros nos mantenemos fiel y firme a Dios, y aunque los perdamos a ellos, perdamos nosotros la vida, el Señor nos los devolverá. La promesa de Dios es segura, es certeza. Y es tiempo ya de que vivamos creyendo en la palabra absoluta de Dios. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a cantar el himno de despedir el sábado. La semana que viene vamos a dar la segunda parte del capítulo 3 y vamos a hablar sobre el libre albedrío y vamos a hablar sobre la maldición causada por la decisión de Adán y Eva. Cómo esa maldición nos afecta a ti y a mí hoy. Y si nos da de bonos, entramos en el capítulo 5 porque me es sumamente importante que discutamos el capítulo 5. La sierva de Dios habla sobre el plan de salvación de Dios para salvar a la raza humana. Inmediatamente, antes de que ellos cayeran, cómo ese plan estaba allí para ti y para mí, para salvarnos. Vamos entonces a cantar el himno de despedir el sábado. Déjame buscarlo. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco har, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Antes de culminar, quisiera ver si alguien tiene algún comentario en cuanto a lo que hemos discutido, que quiera comentar, o si hay alguna pregunta de lo ya mencionado. Sí, hermano Edwin, soy yo, Margarita. Yo tengo un pequeño comentario. Sí, lo que yo les quiero dejar saber es que nosotros no, en los tiempos que estamos viviendo, en momentos finales de la historia, que nosotros no neguemos a Jesús, que a pesar que estamos, quizás la mayoría de nosotros somos de la iglesia, que cuando veamos algo que no está bien, que sigamos a Jesús y no sigamos al ser humano, porque nosotros no le podemos fallar. Con la ayuda de Él no le fallaremos, que aunque seamos un remanente o un poquito, pero que escudriñemos las escrituras y las pongamos en alto, que le seamos fiel a Él. Bien, muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más tiene algún comentario en cuanto a lo que hemos dicho? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay comentario y pregunta, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse conectado.
Vamos a tener una palabra para culminar y también quiero agradecerles a todos por su cooperación en hacer preguntas, comentar. Gracias a ustedes este estudio se está haciendo bastante llevadero y siento en todo mi corazón que no solo estamos conociendo, sino que estamos siendo bendecidos. Vamos a orar. Querido Padre, agradecido estamos porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Nos estás bendiciendo, nos estás dando luz para que como pueblo de Dios podamos estar listos para recibirte en gloria. Estamos conociendo, Padre, cómo nuestros antepasados, tú queriendo que no cayeran, amonestándolos, cayeron. De igual manera, vemos que en tu palabra tú nos estás amonestando. Y queremos, Padre, aprender a que cuando tú nos has advertido algo, que no sintamos curiosidad. Que cuando sintamos el peligro es mejor que huyamos y busquemos de ti tu dirección para que nos ayude a tomar la decisión correcta. Quiero pedir por cada una de nuestras familias. Quiero pedir, Padre, por aquello a cual nosotros amamos, que está por encima de ti, que entendamos que todo lo que está por encima de ti es pasajero, que lo único que es eterno es tu amor hacia nosotros. Que busquemos las cosas eternas, que busquemos las cosas en ti y que lo demás pueda ser por añadidura. Bendícenos en esta semana, Padre, que hemos de comenzar, que podamos comenzarla sintiendo que tú vas a estar en medio nuestro, que no importa las adversidades, los problemas que vamos a tener, en ti vamos a tener la victoria. Te pedimos por nuestros hermanos que han sido afectados por el COVID, los familiares que están pasando por el duelo. Pido, Padre, que tú puedas darle el confort que necesita a esta familia, por los hermanos de nuestra iglesia que han sido diagnosticados con nuevas enfermedades que no tenían. Sé tú con ellos, proveerles medicamentos y que ellos puedan ser restaurados. Te digo, Padre, que sigas bendiciendo cada hogar, que bendiga a cada persona que se conecta por esta transmisión, que cada sábado que se conecte podamos sentir tu presencia en medio de cada uno de nuestros hogares y sintamos que tú nos estás bendiciendo. Todo esto te lo suplicamos y de antemano te lo agradecemos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga a todos mis queridos hermanos.